Muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora se conectan a esta transmisión desde Banred Cultural Riohacha. Hoy, en nuestro último día del Seminario de Medicina Tradicional Indígena y Prácticas de Autocuidado. Para este cierre tenemos la compañía en sala de el antropólogo Otto Vergara González. Otto es antropólogo social, es egresado de la Universidad Externado de Colombia y se ha desempeñado en diferentes cargos, entre ellos la docencia investigativa y docente de antropología social. Además, ha tenido un amplio recorrido en todo lo que es investigaciones en la Alta y Media Guajira y hoy estará acompañándonos con una conferencia titulada Identidad en el plato, minuta alimentaria basadas en plantas nutritivas y medicinales. Te damos la más cordial bienvenida, Otto, a este espacio que el Banco de la República ha creado para que podamos conocer todo eso relacionado con respecto a la medicina tradicional indígena y las prácticas de autocuidado. A ti te damos la bienvenida y adelante. Gracias, Jessica. Y Osendis, que me está colaborando mucho aquí en la presentación. Eh, Listo, Osendis, entonces vamos a hacer la presentación que vamos a hacer en el día de hoy es el resultado de unas investigaciones que sobre este tema he venido realizando desde hace ya varios años en el departamento de La Guajira, sobre todo con las comunidades guayú. Y hoy día que trabajamos en el tema de las culinarias nativas y el uso de las plantas en la culinaria en La Guajira, también estamos trabajando con comunidades Wiwas, Cogis y con afros, la comunidad afro del departamento. Hoy vamos a presentar Identidad en el Plato. Este es el resultado de una investigación que ya llevamos varios años y los resultados que les quiero mostrar a ustedes son los siguientes. Esto básicamente está más por el lado del autocuidado y el uso de las plantas, muchas de ellas medicinales que ya han sido presentadas en conferencias anteriores dentro de este mismo ciclo, pero que tienen que ver más con la alimentación. Eh, lo que, ¿por qué no? Vamos a mostrar primero un presente etnográfico de los grupos indígenas de La Guajira, sobre todo el Guayú, como para ponernos un poquito en el contexto en que estamos en este momento. Los territorios indígenas en La Guajira, sobre todo el Guayú, se vienen caracterizando porque varias razones, entre ellas una escasa infraestructura física y social en el territorio ancestral, una precaria presencia del Estado y sus instituciones, y una inequitativa de la distribución de recursos en las comunidades indígenas. Esto se refleja mucho, por ejemplo, en el tema que tenemos hoy día en el departamento, la sentencia de 302 sobre el tema de la muerte de niños por desnutrición, en donde se pone de manifiesto una incapacidad que tiene no solamente el Estado, sino muchas instituciones, tanto públicas como privadas, dentro de lo que es el conocimiento de lo que es las prácticas eh, alimentarias de los guayú y de la situación que están viviendo en este momento. También tenemos una baja cobertura de los programas de salud, bueno, en fin, un incremento demográfico acelerado y fraccionamiento de los territorios familiares ancestrales por la irrupción de la modernidad. Los proyectos de desarrollo que se están adelantando en La Guajira han traído muchísimos problemas en conflictos con las comunidades, y la pandemia, el virus que estamos en este momento todo en el mundo, también ha tenido unas consecuencias a nivel de migraciones y de retornos de guayú que vivían en Venezuela y otros que ya estaban desterritorializados, que ha incrementado bastante este tema. También lo más importante son estos dos que tenemos subrayados, que son el hambre estacional y cómo el 90% de las familias guayú están en el umbral de la pobreza. Además de problemas de orden psicosocial, suicidios, alcoholismo, drogadicción, el resquebrajamiento de las tradiciones, de los patrones tradicionales migratorios, como observábamos en el tema de la demografía, y los incremento de los conflictos. Toda esta situación, y algo muy importante, el tema del cambio climático, que va a ser fundamental dentro del desarrollo que vamos a presentar en este momento.
A continuación, yo les quiero mostrar más o menos cómo es el ciclo de la producción de alimentos entre los guayú. Los guayú determinan 4 estaciones. Aquí las podemos ver. Una que se llama Iwa, que es la que acabamos de pasar, que corresponde a la primavera, que va más o menos de marzo a mayo, en donde los guayú aprovechan estas efímeras lluvias, de efímera primavera, para sembrar con semillas que son apropiadas para esto, porque son de ciclos cortos. Luego viene un ciclo, una estación larga que se llama Euro, que comenzó con el 21 de junio, es decir, el verano, que es larga, que llega hasta septiembre, cuando vienen las lluvias más fuertes, se llaman Huyapu, esa estación, para terminar con otra estación seca que se llama Gemiay, y es donde hay una mayor producción de alimentos en el bosque y la producción también de cultivos. Las causas de esta hambre estacional, entre los guayú, realmente el tema del hambre se considera, de acuerdo a los resultados de la investigación que adelantamos, que es una estación de hambre, son hambres localizadas durante este tiempo de Euro. Eh, Están relacionadas mucho con la lluvia y con la pobreza. Como lo observamos en lo que escribimos en esta diapositiva, estos problemas ocasionados por el agua y la temperatura no permiten en ocasiones sino una sola cosecha al año, que es lo que estamos viviendo en este momento. La pobreza varía según los ciclos estacionales y empeora en los meses previos a las cosechas. El periodo de hambre estacional puede coincidir con la peor temporada de las enfermedades, y los pobres necesitan dinero para acceder al libre mercado y comprar alimentos. Es decir, tienen una gran dependencia del dinero para poder comprar alimentos de acuerdo a estos ciclos climáticos que ya empiezan a variar notablemente. Es decir, ya no tienen esa regularidad que tenían anterior en tiempos pasados. Esa respuesta al hambre estacional, los guayú generalmente la están dando con racionamiento de alimentos, recorte de gastos, venta de propiedades, es donde sale mucho de los que tienen animales, pues de sus chivos, de sus animales, emigran algunos a las ciudades, anteriormente se iban para Venezuela, donde tenían de pronto mayores oportunidades, familiares que estaban viviendo allá, pero ahorita con todos estos temas de conflictos con el país vecino y con la pandemia, esas migraciones se han vuelto sumamente recurrentes hacia Colombia. Se endeudan, endeudamiento mucho, y ayuda oficial, que es bien poquita como la podemos ver aquí. Pero lo interesante de lo que les quiero mostrar es esa diferencia entre la alimentación cuando llegan las lluvias y cuando llega la estación del hambre. Cuando está la estación del hambre, los guayú generalmente el 52% de alimentos son harinas refinadas, es decir, todo lo que consiguen en el mercado, espaguetis, arroces, salsas, bueno, en fin, todo lo que son las harinas, los cereales son un 18%, pero si ustedes miran los alimentos consumidos durante la estación de lluvia, vemos que cambia completamente la dieta de los guayú. Los cereales pasan a ser el mayor consumo junto con las frutas y las legumbres, cosa que son muy bajas en la estación del hambre. Entonces, este concepto de los alimentos consumidos durante la estación de lluvia es lo que yo les quiero mostrar a ustedes. ¿Qué pasa con estos alimentos? ¿Cómo los consumen? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Y cómo generan ellos, con sus sabedoras y sabedores, minutas alimentarias que nutren adecuadamente, de acuerdo a los patrones utilizados en el mundo occidental, a estas comunidades? A continuación, les quiero mostrar ese trabajo que ellos están haciendo, un trabajo totalmente difícil, de recuperación de zonas áridas para la producción de alimentos. En esta fotografía podemos ver estos dos tipos en un mismo terreno, como ellos cuando esperando las lluvias empiezan a trabajarlo. Allá al fondo podemos ver las aspas de la energía eólica que está irrumpiendo fuertemente en el departamento, que también está generando, entra en conflicto con este tema de la producción de alimentos, no solamente por los usos del territorio, sino por los conflictos intraétnicos que se empiezan a presentar en las comunidades guayú. Entonces, ellos hoy día han adquirido no solamente
sistemas modernos, y llamémoslo de esa manera, para cultivar, como es el riego por goteo, sino que también están sembrando bajo polisombras, porque en esa lucha y resiliencia frente al cambio climático han tenido que adoptar unos sistemas de este tipo, como podemos ver nosotros en estas fotografías. Y también han empezado a trabajar el tema de los semilleros, que garantizan el 100% de la germinación de materiales nativos. Eso son prácticas, digamos, de unos 10 años para acá, cuando el tema climático se ha vuelto eh, más recurrentes. Anteriormente sembraban directamente y entraban en conflicto con roedores que consumían las semillas y las plántulas cuando estaban pequeñas. Esto ha generado una capacidad de tener una mayor producción agrícola en su territorio. Aquí podemos nosotros observar, por ejemplo, cómo dentro de estas nuevas prácticas ellos están haciendo muchas relaciones con indígenas de la Sierra Nevada. Por ejemplo, aquí vemos unas aruacas trabajando con guayús en el tema de compartir ese tipo de conocimientos y semillas mutuamente. Esto es algo sumamente interesante porque está ampliando esa capacidad de conocimiento y de intercambio, sobre todo en temas no solamente medicinales, sino de plantas de alimentos. De alimentos. Aquí podemos ver, por ejemplo, este señor haciendo sus plántulas, trabajando, y ya a nivel de los cultivos, uno de los cultivos que más éxito han tenido, porque son, además de nutritivas, son medicinales en los cultivos de la sábila. Son muchas las comunidades indígenas que, además del maíz, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, y otros productos, se han dedicado al cultivo de la sábila y al uso no solamente medicinal, sino también alimentario. alimentario. Y hoy día también a nivel de lo que son los cultivos de plantas aromáticas y medicinales, que es una extensa farmacopea la que poseen, que creo que en otras conferencias eh, se ha hablado bastante de esto, empiezan a trabajar porque ya el bosque a veces y la falta de agua no permite que crezcan estas plantas. Entonces están empezando a crearlas en viveros, como podemos ver nosotros aquí. Este es un jardín de plantas aromáticas y medicinales muy amplio y que le permite hacer intercambios entre comunidades guayú adyacentes a donde se está sembrando. Y también quería mostrarle el cuidado que tienen los guayú de las plantas. Ellos cuidan. De aquí podemos ver nosotros cómo, por ejemplo, en zonas de mayores dificultades climáticas y de aridez el suelo, buscan todas las maneras y formas de cuidar. Aquí están cuidando un arbolito de mango porque da una muy buena sombra, y lo utilizan mucho la auyama para no solamente la producción de auyama, sino también para conservar y crear el desarrollo de de estas plantas. Vamos a detenernos no solamente en los cultivos que ellos siembran, en la siembra, en la agricultura o en la horticultura, sino también en el tema del bosque guajiro, que es donde ellos hacen bastante la práctica de la recolección. Aquí nosotros podemos ver el, el bosque guajiro y los frutos que nos da el bosque, que son productos no solamente medicinales, sino también de un valor nutritivo sumamente amplio y muy utilizado. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el Haipai, que cada vez que llueve, una o dos lluvias permite inmediatamente un incremento impresionante de este producto. Y aquí, de acuerdo a los estudios bromatológicos que hemos desarrollado eh, a raíz de esta investigación, nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, la cereza guayú, la Haipai, tiene un contenido de vitamina C mucho más amplio que la guayaba, que es en el mundo occidental es el paradigma de la vitamina C. Uno siempre piensa que la guayaba es un altísimo componente de vitamina C, pero esta cereza, por ejemplo, tiene eh, un alto contenido y es de mucho uso, no solamente medicinal, sino alimentario, refrescante. Otro producto
que consideramos, que consideran ellos de mucho valor es la irua o la aceituna. Esto aquí nos vamos a detener un poco porque la aceituna crece en todo el territorio indígena, en las zonas más áridas o en las zonas de bosques de galería alrededor de los arroyos o de los ríos. Pero lo interesante de este árbol o de este producto, la irua, es que los guayú tienen este árbol, tienen este producto como un producto sagrado. En esta fotografía y en la siguiente, ustedes van a ver cómo cercan los árboles, no permiten la entrada de animales y no de todos los seres humanos, solamente lo recogen las mujeres. Este producto. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo aquí estamos señalando cómo cercan el árbol para su cuidado, para su cuidado y no el ingreso de animales ni de cualquier persona. Eso toca, es muy restringido. Esto es algo, miren esto cómo está totalmente cercado. Esto ustedes lo pueden ver en las rancherías donde hay la irroa o el árbol de aceituno, de aceituna, ese cuidado prácticamente mítico que tienen sobre este producto. Esas son las aceitunas solamente las recogen las mujeres, por ejemplo, y de aquí sacan unos aceites, bálsamos para cocinar, bueno, en fin, aquí, por ejemplo, quiero mostrarles la irua o la aceituna y sus usos en la cocina, ¿no? Los métodos de recolección, las coladas de irua y las salsas de irua para adobar el chivo, por ejemplo, que es de alto consumo de este producto. Otra planta muy utilizada por ello es la aipia o el trupillo. El trupillo es muy usado eh, no solamente para la alimentación de los animales, sino también para los seres humanos y tiene un altísimo contenido proteínico y también de usos medicinales para calmar fiebres y vómitos completamente de ese lado. Entonces, aquí tenemos nosotros otra fotografía donde vemos cómo esa recolección de trupillo, que es un árbol eh, y un producto que prácticamente da casi todo el año. Entonces esto es de los más utilizados en la farmacopea y en la alimentación guayú. Aquí podemos ver cómo ese uso tan frecuente que se da y que cualquier persona que visite y comparta con ellos puede darse cuenta y sobre todo saborear este tema. Aquí, por ejemplo, podemos ver el análisis nutricional de el trupillo con sus altísimos contenidos de calcio, de hierro, de sodio, de potasio y la descripción de la planta, los temas de recolección y las formas de preparación y consumo. Y consumo. Otro producto interesante porque cumple la doble función medicinal y alimentaria es el mangle rojo. Esto se da en la desembocadura de los ríos y en algunos lagunas y zonas costeras en la Alta Guajira y tiene un consumo muy frecuente, muy frecuente y aquí podemos ver también sus análisis bromatológicos y las formas de preparación. Hacen hasta arepas, como ustedes pueden ver acá con el mangle rojo y los usos que le dan, sobre todo los altos contenidos que tienen de vitamina. El totumo, por ejemplo, el totumo que se encuentra por todo el territorio de la media y alta Guajira es un producto interesante porque aquí lo comparamos con la soya, que es el alimento internacional más afamado, y vemos cómo los contenidos entre proteínas, entre uno y el otro, son bastante parecidos, sobre todo a nivel de fibra dietaria. El tutumo es muy utilizado para todo, es un producto de una practicidad culinaria y medicinal de altísima importancia en el territorio indígena. Otro producto que se ha vuelto muy interesante porque ese ha sido el tema de la miel de abejas. Los guayú generalmente han sido cazadores de abejas. Ellos capturan la abeja, la miel, dañando, maltratando
fumigando hasta con gasolina los panales. Hoy día han pasado de ser cazadores de abejas a ser criadores de abejas. Podemos ver ya, estamos utilizando prácticas de muy buenos estándares higiénicos para la producción de abejas, y la producción ha llegado hasta 1 o 2 toneladas de miel en las 2 cosechas que han logrado a tener en el año y que hemos podido medir con ellos, ¿no? Entonces, esta miel también es utilizado mucho para los componentes alimentarios y medicinales, y sobre todo que es una miel muy distinta al resto de miel que podemos conseguir nosotros en el país, porque es una miel unifloral. El bosque guayú, el bosque guajiro, eh, florece de acuerdo a las estaciones, y no siempre hay una diversidad de flores como para que la miel sea diversa. Es una miel unifloral únicamente. Hay temporadas que la miel de Trujillo, hay temporadas que la miel es de Paro Brasil, hay temporadas que la miel es de Puy, etcétera, de Guamacho, y entonces eso da una variedad interesante de mieles que ellos ya están empezando a clasificar. Esos son temas prácticamente muy nuevos de acuerdo a esos cambios que se están dando climáticos, ¿no? Y también de mejores prácticas higiénicas que están empezando a obtener. Entre los guayú, por ejemplo, las metáforas inspiradas por la miel connotan la abundancia, el lujo, la dulzura, la benevolencia y la serenidad. Esto forma parte de su mitología, los usos que la miel hace de sus deidades, sus dioses, bueno, en fin, hay un uso mítico muy interesante sobre la miel de abeja en toda esa mitología, mitología guayú. Nosotros hemos realizado para entrar antes del tema eh, minutas que quiero presentarle, hemos realizado o hemos venido realizando unas investigaciones con comunidades guayú que están en diferentes zonas, tanto climáticas como eh, de suelos. Aquí, por ejemplo, en la parte de las sabanas de La Guajira, esta es una zona muy interesante porque la vegetación y la posibilidad de agua es muy amplia, es decir, es una zona óptima para la agricultura, para la ganadería, en fin. Esta zona de acá arriba, que nosotros llamamos la zona de línea férrea, que está más cerca del Cabo de la Vela, de Portete, bueno, en fin, es una zona de mayores dificultades climáticas, y se contrasta con esta de acá abajo. Y esta, donde está el Cerro de la Teta, siempre hemos considerado o se considera que son zonas más remotas, más olvidadas, más difíciles. Entonces hemos hecho una comparación entre las tres y los usos nutricionales que se están dando. Y, por ejemplo, hemos valorado, niños valorados entre estas tres comunidades fueron 874, en el Cerro de la Teta hicimos 39, aquí 39, 51 en las sabanas de Manaure y 82 en esta zona de acá. Eso fueron la población que hemos estudiado. ¿Qué hemos encontrado allí? ¿Qué hemos encontrado? ¿No me quiere pasar? Bueno, resultados del diagnóstico. Bueno, de los 874 niños que hemos valorado, el 22% están dentro de los parámetros de universidad adecuados para su edad. El 88% restante tienen algún tipo de desorden nutricional. Por ejemplo, el 26 está en un alto riesgo de desnutrición y el 43 sufren de desnutrición severa, como podemos ver nosotros en esta gráfica. La desnutrición infantil por sectores, por ejemplo, en las sabanas de Manaure, eh, hay una desnutrición del 44%. En la zona, que es una de las zonas que hemos considerado
más óptima, más adecuada. Por ejemplo, en la parte de cerca Portete y el Cabo La Vela, una zona bastante desértica, la desnutrición severa llega al 62%, mientras que en el Cerro de la Teta la desnutrición llega a un 18, la severa al 18%, o el sobrepeso en el 21%. El sobrepeso en el 21. Aquí viene lo más curioso. Esta zona en donde hay menor intervención tanto de los programas de desarrollo del departamento, de empresas que tienen eh, alguna relación y compromisos con las comunidades que de alguna manera o de otra afectan a para lo bien o para lo mal, es la zona donde mejores condiciones hemos encontrado nosotros, en donde hay mayor tradición de los usos medicinales y de los usos alimentarios. Entonces, eso es sumamente interesante. Es decir, de donde menos intervención hay, es donde mayor salubridad y mejor alimentación hemos venido encontrando. La frecuencia de la alimentación diaria, por ejemplo, nosotros esta gráfica compara la frecuencia de la ingesta de alimentos entre niños y comunidades de tratamiento y comunidades de control. Entonces, tenemos una que son de tratamiento y de control, una de donde hemos intervenido, que es sobre todo en la parte que nosotros mencionábamos de línea férrea, de Cabo La Vela, de Portete, en donde consideramos que las condiciones son peores, pero comparamos con las otras que consideramos que iban a ser o muy buenas como la de la sabana o peores aún como la del Cerro de la Teta y encontramos estas diferencias muy interesantes. Los menores situados en el área de influencia de las empresas ingieren menos alimento que los menores de comunidades clasificadas como de control, es decir, en el Cerro de la Teta, confirmando la hipótesis de que las comunidades situadas alrededor de la sabana están en proceso de pauperización y descomposición social. Eso es sumamente evidente. Ahí vemos nosotros cómo la comida son, por ejemplo, en las comunidades de tratamiento, una vez al día, dos veces al día, tres veces al día, en fin, ahí podemos nosotros comparar esa situación que se está presentando en estas comunidades. Y el consumo de alimentación diaria por los sectores. Por ejemplo, en la zona del Cabo de la Vela y de Portete, en ese sector que señalábamos anteriormente, se alimentan mucho una vez al día. En las sabanas de Manaure dos veces al día y en el Cerro de la Teta por lo general tienen alimentos los tres veces al día. Es decir, entre menos intervención hay, mejores estados nutricionales y de uso de esas plantas y de la tradición alimentaria y farmacológica encontramos nosotros en estos sectores. Aquí vamos a presentar entonces, aquí vamos a presentar nosotros unas guías nutricionales aplicables de acuerdo a lo que hemos encontrado. Hemos hecho talleres, hemos realizado una serie de talleres con estas comunidades en donde conversamos con las sabedoras, con eh, eh, sí, las OUTSU, las mujeres líderes, en fin, las que se encargan de la alimentación en cada una de estas rancherías, de cómo son estas prácticas que ellos dan y cómo ellos clasifican estos sistemas de guías nutricionales aplicables a sus programas, que pueden ser aplicables a los programas de seguridad alimentaria de la población guayú en La Guajira. Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo eh, existen guías para la etapa de la infancia. Esto sale de los talleres que hemos realizado con ellos. Ellos dicen que los niños guayú, por ejemplo, no pueden comer todo tipo de alimentos, tienen restricciones para algunos alimentos. Por ejemplo, cuando un chivo tiene muerte natural, se presume que puede ser una enfermedad y los niños no pueden comer cierta parte de la carne de este animal, como por ejemplo los sesos, las vísceras, los testículos o el ano. Eso está totalmente prohibido para los niños. Pero a su vez, como complemento de la leche materna, las madres guayú utilizan como alimento la siembra de las parcelas de plátanos en la zona, sobre todo de la Baja Guajira, aun cuando en los lechos de los arroyos, que generalmente son arroyos secos, plantan ahí buenos sembrados de plátano. Lo consumen lo siembran de yuca y de estos guineos con el fin de secarlos. Los secan al sol por unos días y luego los convierten en
coladas, preparadas con leche de cabra, que fortalecen las defensas del niño. Hay también guías para la etapa de adolescencia. Dentro de las costumbres ancestrales, esta etapa es de gran relevancia para los adolescentes en plena edad de pubertad, donde se les hace prohibiciones respecto al consumo de los alimentos. En los talleres que hemos realizado con las abejas guayú, se recomienda que se consuman frutos como la iguaraya. Esto es dentro de las provisiones que deben tener en cuenta la joven para un futuro tener un buen estado saludable. El consumo de la iguaraya es sumamente importante. Eso es eh, una práctica común, y sobre todo después de la lluvia, en la época de las post cosecha, y están empezando a almacenarla, a secarla, a trabajarla de diferentes formas. Bueno, en fin, y aquí podemos ver nosotros cómo ellos, esos alimentos, que crean guías alimentarias para los adolescentes. Para los adolescentes. Entonces ellos dicen que, por ejemplo, el yosú, que es la iguaraya, eh, deben comer por lo menos 3 veces al día: la patilla, el melón, la marrila, la hierba madura, es decir, la aceituna, el guamacho, la uyama, la chimuna, el ají, el orégano, ¿cierto? Tienen las cantidades equivalentes y los intercambios al día. Es decir, ellos tienen sus guías alimentarias. Desafortunadamente, no pueden tener esto toda la temporada anual, durante todo el año, porque los ciclos de lluvia, como veíamos al comienzo, son solamente dos, y a veces las lluvias no llegan. Entonces ahí es donde vienen esos desórdenes alimentarios. Sin embargo, ellos van creando y tienen esto como unas perfectas guías para los estados nutricionales de los niños. Los alimentos tradicionales para incluir en la guía alimentaria para escolares, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo dice miércoles para los muchachos que tienen que a veces caminar largas jornadas para llegar a la escuela rural, en donde les brindan alimentos. Ahí hay programas del Estado muy interesantes que les llevan alimentos, pero esa quema de energías les produce bastante hambre. Entonces ellos recomiendan a sus hijos, a sus niños, la capechuna, que es un frijol, el maíz cariaco. Aquí están las cantidades equivalentes en gramos y los intercambios al día: melón, ají y la iguaraya. Para el género femenino, por ejemplo, ellas dicen, bueno, para las niñas y las mujeres, ellos dicen que la niña no deben consumir frutos como la iguaraya, porque esto puede producir una hemorragia fuerte en la etapa de desarrollo, es decir, en el encierro, la mahayut. Lo mismo sucede cuando la mujer guayú va a parir. En las etapas antes mencionadas no se permite consumir ciertas partes del chivo, como la sangre, que se utiliza mucho en los platos típicos. Por ejemplo, el friche, que es un plato muy apetecido, muy común entre la culinaria guayú. Entonces, las niñas y muchas mujeres, sobre todo las que están en la etapa de parto, previas al parto, evitan completamente este tipo de alimentos, ¿cierto? Entonces, eh, van creando este tipo de situaciones permanentemente. Otro tema es para el género masculino, sobre todo para los jóvenes. El joven guayú tiene más acceso a consumir la gran mayoría de las partes de los animales, del chivo, a excepción del ano, por creencias mitológicas, teniendo en cuenta esta etapa. Cuando llega a la etapa de adulto puede consumirlo todo. Entonces, fíjate cómo ellos tienen esos grupos poblacionales muy demarcados, ¿no? Bastante demarcados. Es un tema de mucho interés en las investigaciones alimentarias, porque eh, ese paso de adolescente a adulto son ritos de pasos muy importantes, en donde el consumo de alimentos, sobre todo de nutritivos, juega un papel fundamental. El joven, en su rutina diaria de ir a pastorear a diario en el monte, tiene más posibilidades de consumo de frutos, porque los puede recoger, lo cual hace que los demás lo vean como mejor alimentado y saludable, pero ellos se restringen mucho de aquellos alimentos que están prohibidos, o prohibidos estacionalmente. Culturalmente, por ejemplo, cuando el hombre guayú es mejor atendido, y el mejor plato siempre es para la cabeza de la familia,
para el jefe del hogar, para el cacique, por ser la fortaleza en la guerra, en la conciliación de conflictos, como cazador. Bueno, en fin, esos son esos temas que se le presentan a ellos. Y también hay guía para la etapa de adulto. En esta etapa, anteriormente los adultos cuando salían a pastorear y traían los frutos silvestres con alimentos para sus hijos, el conocimiento de estas plantas y su identificación es un tema importante que no puede pasar desapercibido durante las prácticas de supervivencia. Hay que marcarse como objetivo primordial el conocer las plantas y los frutos silvestres, cuáles son los más abundantes que actualmente se consumen. En eso estamos actualmente trabajando. Y miren cómo hay guías alimentarias para los adultos. Esto es producto de esos talleres, ¿cierto? Pues aquí son los productos que los adultos deben consumir, las cantidades mínimas que deben consumir y los intercambios al día que deben tener. La cereza, que la veíamos, el maíz, que es muy importante en esta cultura, la auyama, la hierba, los frijoles cazaria, el frijol verde, el frijol capechuna, la pirulla. Es decir, mira, que hay uno, dos, tres, cuatro tipos de variedades de frijoles sumamente importantes. Tenemos también la purántana, que es un tipo, una planta que se asemeja mucho al café, sabe a café, huele a café, pero no es café, y la utilizan mucho como bebida y también prácticas medicinales. Las aguas, que son las harinas que ellos realizan macerando las semillas de algunos frutos, eh, que también es un alimento permanente, es como son como los snacks que llamamos nosotros, lo usan mucho para cuando viajan, para jornadas largas, cuando van a pastorear, para consumir entre comidas, bueno, en fin, la yuca eh, y la miel de abeja, esos son los productos de mayor interés que nosotros podemos observar en esta cultura. Hay también guías para la etapa de la mujer gestante. Miren ustedes eso tan interesante. Cuando la mujer entra, cuando la mujer es gestante, adopta unas dietas muy particulares y no son dietas, son dietas que están sembradas dentro de la misma capacidad de cuidado que tienen, el cuidado de sí mismo que tienen estas mujeres. La mujer guayú gestante, por ejemplo, tiende a tener más prohibiciones con respecto a la dieta. Se le prohíbe consumir granos como la lenteja, los frijoles, ya que esto le producen inflamación. No pueden aceptar comida que les ofrecen personas extrañas, tampoco pueden ofrecer comida o café a personas ajenas para evitar en el futuro un mal de ojo para su bebé. Miren todas esas restricciones tan interesantes que tienen que ver con la alimentación y que tienen un poder no solamente simbólico, sino funcional y de mucha importancia. Estas eh, cuidado en la etapa de la lactancia porque el niño todavía tiene las defensas bajas. Bueno, en fin, pero fíjense ustedes cómo, por ejemplo, toda esta información nosotros la hemos extraído de aquellas zonas que son más tradicionales, en donde nosotros encontramos que creíamos que eran las zonas donde íbamos a encontrar mayores dificultades de pobreza. Bueno, de pobreza hay, pero el hambre es paliada con todos estos tipos de conocimiento y con lo que le produce el bosque. Y sin embargo tienen todo este tipo de restricciones que muchas veces están relacionados con el tema climático, con el clima climático, lo cual les permite tener también un cuidado del bosque de una altísima precisión. Tema que las empresas y las instituciones del Estado que están trabajando estos temas de la alimentación, la sobrealimentación, la poca, uh, el hambre que está padeciendo estas comunidades y los temas de cambio climático, cómo deben observar, conocer más este tipo de prácticas para desarrollar sus proyectos de apoyo alimentario a las comunidades, sobre todo mucho más vulnerables en el departamento de La Guajira. Entonces, mira aquí la guía alimentante para mujeres gestantes. Productos como el ajonjolí, las leguminosas, la cereza, la hierba, la iguaraya, el melón, la patilla, la cibulla, el güir, los intercambios al día, los productos, los equivalentes. Bueno, en fin, tienen todo un control sobre esto que se va transmitiendo generación en generación, sobre todo en aquellas zonas, repito, y soy interactivo, en donde hay mayores
están más alejadas de, digamos, de los centros de desarrollo. Hoy día, por ejemplo, esta guía para la etapa de la mujer lactante. Esta es la etapa de la mujer, tiene un cuidado muy riguroso. Su alimentación es a base de maíz que se puede preparar de diferentes maneras, cocida solamente en agua, en harinita combinada, lo que llamamos el saguá, mazamorra de maíz, chicha sin fermentar, arroz cocido o en mazamorra, que debe permanecer su mayor tiempo acostada y en posible no caminar mucho, por lo menos durante un mes. Entonces, miren toda esa cantidad de restricciones, algunas muy simbólicas, están completamente relacionadas con el clima. Estudios que se han realizado de ecología histórica por parte de arqueólogos en el departamento de La Guajira nos han mostrado cómo este tema de los cambios climáticos, de la sequía, de las migraciones, de acuerdo a la sequía, cómo la gente entra y sale de sus comunidades por las restricciones alimentarias que se pueden presentar, están completamente relacionadas con todo esto que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, estos son alimentos tradicionales incluidos en la guía alimentaria para lactantes: la uyama, el melón, la cereza y la yuca. Eso lo tienen ellos muy preciso, lo utilizan, y cuando nosotros hemos hecho las mediciones de talla, peso, eh, con estas comunidades, hemos encontrado que donde se practica más este tipo de guías, donde las utilizan aún, es donde mejores condiciones nutricionales y de salubridad hemos encontrado. Hemos encontrado. Esta es básicamente la presentación que les quería eh, mostrar en el día de hoy, mostrándoles a ustedes, señalándoles esta importancia del conocimiento que tienen sobre el sistema alimentario y el sistema de su farmacopea para el cuidado de sí mismo dentro de las comunidades guayú. Elementos que han sido, que no son considerados por instituciones que se encargan del tema alimentario en el departamento de La Guajira, o las empresas que hoy día tienen esta obligación de crear planes de acción, planes de desarrollo para evitar la muerte de niños por desnutrición, sobre todo en aquellas zonas en donde veíamos nosotros en el presente etnográfico de La Guajira se están presentando con mayor frecuencia este tema de la desnutrición. Eh, Esto era lo que yo les quería presentar. Eh, si tienen alguna pregunta, estamos aquí dispuestos a, a conversar con ustedes. ¿Qué hacemos? Bueno, Otto, queremos agradecerte tu participación y sobre todo el habernos traído esta, esta exposición, esta conferencia muy interesante. Nos vamos con muchas ideas que quizás de pronto desconocíamos. Agradecemos esa investigación que hoy has podido presentarnos. No tenemos hasta el momento ninguna pregunta, pero aún así queremos agradecerte a ti, agradecerte a todas las personas que por Webex y Facebook Live se han conectado a esta conferencia. A todos ustedes, muchas gracias y los invito a que se sigan conectando a todas las actividades que desde el Banco de la República sucursal Riohacha ofrecemos para ustedes, para que sigan conectados con la programación cultural que no para, no se detiene. Al contrario, nos hemos adaptado a esta nueva normalidad con el fin de seguir trayendo a sus hogares y a cada uno de ustedes la programación del banco. Otto, muchas gracias a todos, deseándoles a todos una excelente tarde y nuevamente, Otto, gracias por esta maravillosa conferencia.